He estado saliendo durante 5 años con el hijo único del multimillonario mundial y la presidenta de 1.000 millones. Justo cuando iba a confesarle mi identidad, escuché a su grupo de amigas hablando frente a mí. En francés, dijeron: Kingmo, te vas a casar con el joven He muy pronto. ¿Qué pasa con este chico que estoy saliendo? ¿Lo termino? Sen Kingmo movía suavemente la copa de vino en su mano y decía: me gusta mucho, pero su familia es muy pobre, no puede ofrecerme nada para casarnos, solo le da una explicación a su familia. Él es mi verdadero amor, después lo ocultaré de nuevo. Solo tengo que mantenerlo fuera, así que está bien. Ellas hablaban sin ningún tipo de reparo. Solo asumieron que mi familia es pobre y que no entiendo francés. No les dije que en realidad entiendo francés. Resulta que mientras él y yo rompíamos, ya había aceptado un matrimonio arreglado por su familia. Resulta que mientras me llamaba esposo, también estaba ocupado en casarse con una esposa que es de su mismo nivel social. Nadie notó mi rostro pálido. Busqué una excusa para ir al baño, salí y marqué el teléfono de casa. Papá, mamá, he tomado una decisión, estoy dispuesto a regresar y heredar la fortuna familiar. Al escuchar que finalmente estaba dispuesto a ceder, mis padres estaban muy felices al otro lado de la línea. Recordé a esa novia que oculté y no pude evitar preguntar: ¿y tu novia viene contigo? No le has contado tu verdadera identidad. Si no hablo, terminaré con ella. Al mencionar a Sen Kingmo, mi voz se volvió un poco más baja. Una semana después, terminaré con todo aquí. Después de hablar un poco más, colgué el teléfono, guardé el celular y regresé al reservado. Había mucha gente y estaba ruidoso. Al abrir la puerta, la conversación se detuvo por un momento, pero yo seguía indeciso. Caminé directamente hacia Sen Kingmo y me senté a su lado. Él desvió un poco su atención de la conversación. Miró hacia mí, que estaba sentado en silencio, y preguntó: ¿qué llamada tan larga, Siyu? No había tenido tiempo de hablar, cuando otra voz interrumpió antes que yo. No había franceses presentes, pero esa persona dijo en francés: Kingmo, ¿cuándo piensas casarte con el joven He? Al escuchar esto, mi mano que sostenía la copa se tensó un poco, mis dedos se pusieron pálidos. Sen Kingmo seguía con esa actitud despreocupada, me miró y respondió a la pregunta en francés: la fecha la ha fijado mi familia. En medio de todos los presentes, todos me miraron a mí al unísono. Hay una hermana que, con curiosidad, pregunta si te vas a casar con He-bo. ¿Y qué pasará con Meng Siyu? ¿Se separan o no? Sen Kingmo sacudió la cabeza, moviendo suavemente la copa de vino en su mano. Después de tomar un sorbo, continuó: casarse es solo para dar una explicación a la familia. Solo me gusta Siyu. En cuanto dijo esto, la sala estalló en risas, con voces de bromas y comentarios que resonaban. Kingmo, ¿por qué te pones a hablar de amor puro? La diferencia de estatus es tan grande, parece que realmente te importa. Se volvió hacia mí. La ternura y el amor en sus ojos eran tan intensos que casi se desbordaban, aunque no lo dijo en voz alta. Sin embargo, respondió perfectamente a esta pregunta. Alguien lo miraba con esa expresión de enamorado. Parece que se ha enamorado de verdad. Pero, ¿en serio no entiende francés? Un extraño lo preguntó casualmente, pero otros al oírlo, comenzaron a reír. La familia de Meng Siyu está en problemas. ¿Cómo va a tener dinero para aprender un idioma extranjero? No te preocupes, seguro que no entiende. Las risas resonaban a mi alrededor y nadie notó que mi respiración se aceleraba un poco. La mano que sostenía la copa de vino ya estaba pálida. Ellos no saben que, en realidad, entiendo francés. Después de todo, no soy un chico pobre sin dinero. Soy el hijo del hombre más rico del mundo. Llevamos 5 años saliendo. Sen Kingmo es muy bueno conmigo, pero nunca me ha presentado a sus padres. Al principio pensé que le preocupaba la diferencia de estatus entre nosotros. Después de todo, la familia Sen es una de las más famosas y adineradas de Aicheng. Así que planeaba confesarle mi identidad. Soy el único hijo del multimillonario, solo que no quería vivir siempre bajo la protección de mis padres. Decidí ocultar mi identidad y salir a ganar experiencia. Pero el momento fue tan irónico. Hace 3 días, en su estudio, vi una carta roja de invitación de boda. El novio era el joven de la familia He y la novia resultaba ser Sen Kingmo. Resulta que mientras él y yo rompíamos barreras, ya había aceptado un matrimonio arreglado por su familia. Mientras me llamaba esposo,
también estaba ocupado casándose con alguien que era de su mismo nivel y aprobado por su familia. En ese momento, de repente sentí que no era necesario decir nada. De ahora en adelante, él se casará y yo heredaré la fortuna de la familia. Todos tenemos un futuro brillante. Después de unas copas, un grupo de personas estaba disfrutando de la conversación, pero al caer la noche, comenzaron a dispersarse y prepararse para irse. Yo seguía a todos mientras salían del reservado, apenas había dado unos pasos. Entonces escuché una voz desconocida detrás de mí: «Señor Meng». Me detuve en seco y al volverme descubrí que era un socio con el que había estado intentando colaborar con el padre de Meng. No pude evitar suspirar. No quería revelar mi identidad. Mientras pensaba en cómo salir del paso, una de las chicas que seguía a Shen Qingmo me miró de arriba a abajo y se rió. ¡Qué gran señor! Con la ropa que lleva Meng Xiyu, ¿acaso suma más de 300 pesos? ¿Cómo podría ser un gran señor? Es un chiste enorme. Al escuchar esto, estallaron en risas. No hablaban en francés, pero escuché sus burlas. Sin embargo, no mostré ninguna reacción. Shen Qingmo, en cambio, se volvió frío. Le lanzó una mirada de advertencia a esa persona, quien se contuvo un poco. No volvió a reírse de esa manera, y los demás también comenzaron a calmarse tras recibir la advertencia. Esa persona no se acercó más. Yo seguí a Shen Qingmo. Ambos regresamos a casa en silencio. Al llegar, él se quitó la chaqueta y la colgó en el perchero, y de repente habló. A partir de ahora, no te llevaré a este tipo de reuniones. Mi voz y expresión seguían tranquilas. Aunque me estaba excluyendo de su círculo de amigos, no cambié en absoluto. Solo le pregunté: ¿es que piensas que te he hecho pasar vergüenza? Se quedó en silencio un momento, quería abrazarme, pero me aparté. Solo pudo explicar con resignación: ¿qué estás pensando? Solo no quiero que sufras, pero nuestras identidades son diferentes. Siempre enfrentaremos este tipo de situaciones. ¿Acaso en tu casa no te han presionado para que te cases? Lo miré, intentando ver un atisbo de culpa en su expresión. Pero incluso al escuchar las palabras matrimonio arreglado, Shen Qingmo solo se quedó rígido un instante y rápidamente volvió a su expresión habitual. Lo único que necesitas saber es que la persona que amo eres tú. En cuanto a los demás problemas, intenté ver en su expresión un atisbo de culpa, pero incluso al escuchar las palabras matrimonio arreglado, Shen Qingmo solo se quedó rígido un momento y rápidamente volvió a ser la misma persona indiferente. Solo necesitas saber que la persona que amo eres tú, eso es suficiente. En cuanto a los demás problemas, encontraré la manera de resolverlos. Si no hubiera observado con atención, realmente no habría notado que algo estaba mal. Después de decir esto, Shen Qingmo se fue al baño a lavarse. Mirando su figura alejarse, no dije nada. Pero no pude evitar pensar que tu solución es simplemente seguir el consejo de la familia y casarte con alguien, mientras mantienes a otro afuera. No muy lejos, el teléfono de Shen Qingmo sonó. Su contraseña nunca ha sido un secreto para mí, así que pude desbloquear su teléfono sin problemas. Entré en la interfaz de mensajes y vi que era un mensaje de su tío. Mañana vamos a conocer a los padres de ambos, si hoy no te quedas en mi casa. ¿Los mayores se enterarán de nuestro matrimonio falso? Sé que amas a tu novio, pero al menos por estos días, ¿podrías ser comprensiva conmigo? Aunque sus palabras eran humildes, pude ver su tono. Al principio, estaba rogando que sus padres fueran amigos y que se quedara a vivir juntos. ¿Y luego? Solo seguiría usando esa excusa, intensificando poco a poco la situación. Pero eso ya no me concernía. Ya había decidido irme. Pensando en esto, volví a configurar el mensaje como no leído y dejé el teléfono de vuelta. No pasó mucho tiempo antes de que Shen Qingmo saliera del baño. Tomó su teléfono y, al instante, me miró con una expresión de disculpa. La empresa tiene un asunto urgente que necesita que vaya, no volveré esta noche. Descansa bien tú sola. Se fue apresuradamente, sin tiempo para notar mi reacción, ni se dio cuenta de que, antes siempre lo acompañaba hasta la puerta, quejándome de que esperaba que pudiera sacar más tiempo para estar conmigo. Esta vez, sin embargo, no hubo ningún intento de retenerlo, solo lo vi alejarse cada vez más. No había pasado mucho tiempo desde que se fue, y mi teléfono también recibió un mensaje. Con solo una palabra mía, Shen Qingmo vendría a buscarme. Mañana conoceremos a los padres, y cuando realmente estemos casados,
¿Y tú qué eres? ¿Un amante que no puede salir a la luz? Lo que dice Gibo es muy hiriente, pero lo que más me duele es que esta cuchilla que otros usan para herirme es de mi novia, a quien pensé que podría confiarle mi vida. Lo que entregó con sus propias manos, Senkingmo probablemente no lo sabía. Aunque no hubiera descubierto esa invitación, el hecho de que se casara con otra persona no podría ocultarse por mucho tiempo, porque al día siguiente de que él encontró la invitación, Gibo Xiao me agregó como amiga. Estos días, además, me ha estado enviando todo tipo de imágenes provocativas. Hay fotos de Senkingmo acompañando a Gibo Xiao a probarse el vestido de novia, fotos de ellos eligiendo anillos de compromiso juntos. Hay fotos de ellos visitando el lugar de la boda, una tras otra. Todo eso destruyó por completo todo el amor que sentía por Senkingmo. Esa noche, Senkingmo no volvió a casa, y a mí no me importó en absoluto. Al día siguiente, al despertar, solo me lavé un poco y fui directamente a la empresa a presentar mi renuncia. Ese mismo día terminé los trámites de renuncia y regresé a casa con una caja. Cuando regresé, Senkingmo estaba en casa. Al verme llegar con una caja, se mostró un poco sorprendido. Al decirle que renuncié, asentí con la cabeza. Caminé hacia la habitación con la caja, pero él frunció el ceño. Me llamó, ¿no te gustaba mucho este trabajo? ¿Por qué renunciaste de repente? Me detuve un momento. Al mirarlo, le sonreí, porque tenía un trabajo que realmente quería hacer. Al escuchar esto, Senkingmo no preguntó más. Solo dijo que el trabajo era muy agotador y que había vuelto porque estaba cansado de trabajar tanto. Me dolió escuchar eso. Siyu, debes saber que puedo mantenerte. Sacudí la cabeza y le dije palabra por palabra que no soy un accesorio de nadie. Senkingmo se enderezó. ¿Cómo podría ser un accesorio? No quería escuchar más. Lo interrumpí. ¿Por qué llegaste tan temprano hoy? ¿No fuiste a la empresa? Últimamente he estado muy ocupado en el trabajo y no he tenido tiempo para estar contigo. Hoy pensé en aprovechar para pasar tiempo contigo. Su ceño se relajó y volvió a ser ese novio que siempre me complacía. ¿Qué quieres hacer? ¿Comer comida italiana o ver una película? Hoy haré lo que tú quieras. Si el yo del pasado hubiera escuchado esto, probablemente se habría emocionado mucho. Después de todo, yo también sabía que él era el heredero del grupo Zen y que tenía mucho trabajo que manejar cada día. Así que me alegraba que quisiera sacar tiempo para acompañarme a hacer lo que quería. Él es el heredero del grupo Zen, y efectivamente tiene mucho trabajo que manejar cada día. Por eso está dispuesto a sacar tiempo para acompañarme a hacer lo que quiero. Al menos puedo probar que ocupo un gran lugar en su corazón. Pero ahora que lo miro, no puedo evitar preguntarme si está demasiado ocupado con el trabajo. O si está demasiado ocupado con los preparativos de la boda, ¿cómo es que logra hacer ambas cosas? Por un lado, está organizando la boda con otro hombre, y por el otro, me está engañando a mí. Dice que la única persona que ama soy yo, pero al final no logré desenmascarar su mentira. De todos modos, solo quedan unos días, y en ese momento, naturalmente desapareceré de su vida. Sacudí la cabeza, rechazando su propuesta, y al final pensé y le dije, vamos a hacer una limpieza profunda juntos. Hay muchas cosas viejas en la villa, y no tiene sentido seguir guardándolas. Senkingmo aceptó y me acompañó a limpiar durante un buen rato, pero al final, me di cuenta de que las cosas que había organizado eran todas las parejas que compramos juntos, desde las tazas hasta las chanclas. Sin dudarlo, las eché todas en la basura, y la sonrisa en su rostro se fue volviendo cada vez más rígida a medida que tiraba más cosas de pareja. Hasta que la última prenda también fue a la basura, su ansiedad ya no pudo ocultarse. ¿Sabes algo, verdad? ¿Qué podría saber? ¿Hay algo que me ocultes? Levanté una ceja. Vi a Senkingmo evitar mi pregunta y me devolvió la pregunta. Él desvió la mirada, incapaz de mirarme a los ojos, y tras un momento de silencio, al final no respondió directamente, solo tomó mi mano y me abrazó. Pase lo que pase, solo recuerda que a quien amo eres tú. Sonreí levemente, sin decir más. Después de terminar la limpieza profunda, Senkingmo insistió en llevarme a salir a una cita. Temía que se diera cuenta, así que no lo rechacé más. Me llevó a cenar y a ver una película, y al final, el coche se detuvo en un lugar de subastas. Justo al entrar, vi a un hombre vestido con un traje elegante, que venía hacia nosotros. Su expresión mostró un instante de incomodidad, que noté de inmediato. ¿Qué pasa? ¿Te encontraste con alguien conocido?
Apenas terminé de hablar, el hombre se detuvo frente a nosotros. Con una sonrisa, nos saludó y su presentación se hizo evidente. Él es el hijo de la familia de mi amigo, Hibo Xiao. Se detuvo un momento antes de presentarme. Él es mi novio, Meng Xiyu. Al escuchar su presentación tan diferente, la sonrisa en el rostro de Hibo se desvaneció de inmediato, aunque después trató de mantenerla. Me extendió la mano. Ya había oído hablar de In. Su último novio es muy guapo, y al verlo hoy, definitivamente no es una exageración. Justo estaba hablando de cómo, el día anterior, frente a mí, ese grupo de amigas que se rieron de mí también se acercó desde una dirección que no podía ver. Le guiñé un ojo a Sen Qingmo, y fue entonces que supe que este encuentro no era casual. Era intencional que trajeran a Hibo aquí. La ira en mi corazón se agolpó. Pero en esta situación, si estallaba de repente, sería aún más difícil de explicar. Sin otra opción, solo pude reprimir toda mi ira. En la subasta, Hibo Xiao estaba justo al lado de Sen Qingmo. A diferencia de las provocaciones en los mensajes, en la vida real, él es muy generoso. Es muy culto y, al enterarse de que Sen Qingmo está interesado en la porcelana, comenzó a charlar con él sobre ese tema. Sen Qingmo, que al principio estaba reacio, comenzó a acercarse a él poco a poco, hasta que yo tosí. Solo entonces Sen Qingmo se dio cuenta y me dejó a un lado. Rápidamente dijo con amabilidad, ¿te estás aburriendo, Xiyu? Sé que no te interesa esto. Si ves algo que te guste, solo puja directamente. Ni siquiera había hablado, cuando las voces susurrantes de sus amigas detrás de mí volvieron a llegar. Aunque intentaron hablar en voz baja, como solo había una fila de asientos entre nosotros, escuché todo claramente. Qingmo realmente sabe cómo darle una salida a Meng Xiyu. ¿Y qué si le interesa? No entiende nada, probablemente ni siquiera sabe cómo levantar la paleta. Jajajaja, es una subasta de alta sociedad. Seguramente es la primera vez que viene. Decían algunos, mientras me lanzaban miradas despectivas. Aunque decían que era un susurro, sentí que lo decían intencionalmente para que yo lo escuchara. No me importó, ya que cuando nos volvamos a ver, ellos tendrán que estar muy respetuosos frente a mí y llamarme señor Meng. Esta es la última pieza de colección que se vendió, y la siguiente ya está en el escenario. Es una escultura de jade de pino y grulla, de calidad excepcional. Lo más importante es que el presentador dijo, esta es una obra del maestro Hun Zeng, el padre de la escultura en jade. Al escuchar esta presentación, el pequeño Hibo se emocionó de inmediato y levantó la tarjeta que tenía en la mano. Este es un objeto de colección de gran valor, y pasado mañana es el cumpleaños de la abuela Zen. Justo a tiempo para comprarlo como regalo. Cuando escuché el nombre del maestro Hun Zeng, levanté la vista hacia la pieza en el escenario, pero solo la miré un instante antes de apartar la mirada. Mi voz era tranquila, pero fue como si un balde de agua fría se derramara sobre la cabeza de Hibo. Esto es falso. Hibo me miró incrédulo, a punto de preguntar qué sabía yo, un campesino, pero al ver a Sen Qingmo a su lado, que aún contenía su ira, sonrió y preguntó cómo lo había descubierto. Porque realmente fue el hijo del magnate, quien se lo regaló a su abuela, y solo hay una pieza en el mundo. Realmente en mi casa esa pieza debe ser falsa, solo quería advertir. Pero al decir esto, Hibo de repente se rió. Incluso el grupo de chicas detrás de Sen Qingmo comenzó a reírse a carcajadas. Meng Xiyu, si no entiendes, no finjas que entiendes. ¡Qué vergonzoso! Además, fue un regalo del hijo del magnate. ¿Acaso crees que estuviste debajo de la cama y lo viste con tus propios ojos? No vas a pensar que porque te apellidas Wang puedes relacionarte con el joven maestro Meng, ¿verdad? La risa del grupo se volvió cada vez más fuerte. Al final, fue Sen Qingmo, con su rostro serio, quien detuvo sus burlas. Mirándome, tomó mi mano y dijo, Xiyu, sé que has estado leyendo algunos libros sobre apreciación últimamente, pero el nivel de apreciación no se puede mejorar solo con libros. Hibo ha estado asistiendo a subastas desde pequeño, y ha investigado mucho sobre la escultura en jade, sabe un poco más que tú. No dijo nada fuera de lugar, pero entre líneas también parecía pensar que estaba hablando tonterías. Sonreí levemente y no dije nada. Al final, Hibo gastó un total de 1.000 millones y compró esa escultura de jade a un precio elevado. Al verlo pasar la tarjeta, me reí, sin saber que la señora Zen se enteraría de que gastó 1.000 millones en una escultura falsa para regalarle.
La señora Sen se enteró de que gastó 1.000 millones para comprar una escultura de jade falsa y regalársela. ¿Qué puedo decir? No lo detuve ni me importó. Me levanté y fui al baño. Apenas me lavé las manos. Detrás de mí, escuché una voz familiar. Meng Siyu, pensé que había sido claro. ¿De verdad puedes quedarte aquí sin vergüenza? ¿Así que quieres ser la tercera en discordia? Su voz era aguda y estridente. El joven Fu, que solía ser tan maduro y elegante, era como otra persona. Lo miré con indiferencia y le dije, señor He, espero que entiendas. La que ha estado con él durante 5 años soy yo. La palabra tercera no debería aplicarse a nosotras. Mientras hablaba, me preparé para pasar a su lado y salir, pero él no estaba dispuesto a dejarme ir. Se rió fríamente y continuó con sus burlas. Después de 5 años, él ni siquiera se ha casado contigo. ¿Nunca te has preguntado por qué? Soy la heredera de la familia He. Él es el heredero del grupo Sen. Yo estoy a su nivel. Pero tú, tienes un padre jugador y una madre enferma. Con una situación familiar tan destrozada, ¿qué tienes? ¿Qué parte de ti es digna de él? Mis pasos se detuvieron. Esta situación familiar es solo un invento mío. Pero no esperaba que Sen Qingmo también se lo dijera a He Boxiao. Me dolió en el corazón. Miré a He Boxiao. La presión que llevaba en mi pecho se disipó. Ustedes son la pareja perfecta. Les deseo que tengan un buen final. Al terminar de hablar, volví a dar un paso para irme. No había caminado mucho cuando sonó mi teléfono. Era la llamada de mamá. Siyu, vuelve rápido. La familia te está esperando. Te han preparado un montón de regalos. Tu papá y yo te compramos un castillo en el extranjero. Tu tía te compró un reloj de diamantes. Se dice que fue usado por un rey de Inglaterra. Tu tío también. Te preparó un garaje lleno de autos de lujo. Escuchando a mamá hablar sin parar, sobre cuántos regalos habían preparado para mi regreso, no pude evitar sentirme impotente. Mamá, voy a regresar a heredar la fortuna, no a arruinarla. Apenas terminé de hablar, una voz familiar llegó desde atrás. ¿Qué? ¿Heredar la fortuna? Me detuve un momento, y por instinto, colgué el teléfono. No puedo evitar suspirar en mi interior. ¿Por qué les gusta tanto estar detrás de los demás? De repente, abrí la boca y me di la vuelta. Entonces vi a Sen Qingmo, ese ejemplo que no es precisamente atractivo, Chen Jing. Después de un momento, finalmente expliqué que no era nada, solo que un colega anterior me preguntó, después de dejar el trabajo, ¿qué planeaba hacer? Así que bromeé con ellos. Dije que regresaría a casa a heredar la fortuna familiar. Sen Qingmo frunció el ceño. Él claramente no es una persona que le guste bromear. Inconscientemente, siempre siente que algo no está bien. Justo cuando iba a hablar, ya había caminado varios pasos. Me volví y le pregunté si no iba a irse, aún faltaban algunas piezas de joyería por exhibir. Al escuchar esto, Sen Qingmo pensó que quería comprar algunas joyas. Asintió y me siguió de regreso al salón de subastas. Sen Qingmo pujó a precios altos por los siguientes modelos de relojes de edición limitada y ropa. Después de que se los envolvieron, me los entregaron. Mirando la caja en mis manos, murmuré que no necesitaba esas cosas. Sen Qingmo sonrió y me abrazó, diciendo que me acostumbrara. No tengas miedo de gastar dinero, te compraré cosas de por vida. Moví los labios, pero al final no dije lo que quedaba por decir. No llevaré estas cosas que valen millones, la subasta ya ha terminado. La gente en el lugar comenzó a irse poco a poco, y Sen Qingmo y yo tampoco nos quedamos mucho tiempo. Todos habían llegado en sus propios coches, así que solo necesitábamos regresar a casa. Pero justo cuando nos sentamos en el coche, el auto aún no había arrancado. La ventana del copiloto fue golpeada suavemente por el primo, y la ventana bajó lentamente. No parecía en absoluto la misma persona que me había hablado de manera tan hiriente en el baño. Qingmo, mi coche se ha averiado. ¿Puedes llevarme a casa? Sen Qingmo frunció el ceño. Justo cuando iba a rechazarlo, él volvió a mencionar a su tío. Mi tía dijo que debías cuidarme, ¿no lo olvidaste? Sen Qingmo pareció pensar en algo, su expresión se tornó un poco seria. Al final, aceptó. Al verlo asentir directamente, su sonrisa se hizo más evidente, y luego me miró con más insistencia. Pero me mareo en el coche, ¿qué haré si no puedo sentarme en el asiento trasero? Sen Qingmo me miró, pero aún no había dicho nada.
Sin embargo, ya había abierto la puerta del auto y me había cambiado al asiento trasero. Me moví con fluidez, Sen Kingmo ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar. Ya estaba sentado en el asiento trasero, y sus palabras se quedaron atoradas en su garganta, sin poder salir. Eso lo hizo sentir incómodo, y parecía que quería decir algo pero se detuvo. Quería decir que solo era un asiento, que no había necesidad de preocuparse tanto. Cuando su mirada se dirigió al espejo retrovisor hacia el asiento trasero, yo ya había cerrado los ojos. Parecía que quería descansar. Justo en ese momento, el joven Hibo ya había subido al auto. La puerta del auto se cerró, y al ver que yo estaba descansando con los ojos cerrados, una sonrisa de satisfacción se dibujó en el rostro de Meng Xiyu. Aunque ahora le gustes. ¿Y qué? Lo que yo quiero, al final siempre terminará en mis manos. Ganar su corazón es solo cuestión de tiempo. Pensando en esto, su estado de ánimo de repente mejoró. Al mirar a Sen Kingmo, sus ojos estaban llenos de ternura. ¿Está cansado, señor Meng? Entonces, dejémoslo descansar un rato. Quizás se dio cuenta de mi extraño comportamiento. Sen Kingmo no habló mucho con Hibo, solo asintió y en silencio encendió el auto. No sé en qué momento, realmente me quedé dormido. Al despertar, el auto ya estaba detenido en el garaje de la villa de los Sen y Hibo ya no estaba en el auto. Sen Kingmo me acarició la cara y dijo, despierta, te ves tan tranquilo durmiendo. No quise despertarte. Mi conciencia todavía estaba un poco confusa. Asentí y abrí la puerta del auto para bajar, sin esperar a Sen Kingmo. Caminé directamente hacia la puerta principal. Cuando Sen Kingmo bajó del auto, yo ya estaba en la entrada. Él corrió unos pasos y me bloqueó en la puerta. ¿Estás enojada? Hibo realmente es solo el hijo de la familia Sijiao, no te lo tomes tan en serio. Respondí con un sí. Sen Kingmo pensó que aún estaba enojada, me tomó de la mano y, con un tono resignado, dijo, realmente es solo el hijo de la familia Sijiao, querida, yo solo te amo a ti, tú lo sabes. Después de decir eso, olfateó mi aroma, y al recordar que hacía tiempo que no estaba cerca de mí, se inclinó para besarme, pero lo empujé de inmediato, viendo su expresión de sorpresa. Entré directamente a la casa. No me sentía bien. Fui a mi habitación a descansar, y después de decir eso, cerré la puerta con llave. Así corté por completo la oportunidad de que Sen Kingmo entrara. A la mañana siguiente, en el comedor de la planta baja, estaba desayunando con Sen Kingmo. De repente, sonó mi teléfono que había dejado a un lado, era la alarma que había programado hace un tiempo. La nota decía que era el día de conocer a los padres. Sen Kingmo también vio esa línea. Antes, había planeado confesarle mi identidad y le mencioné que debería ir a casa a conocer a mis padres. Él también estuvo de acuerdo, y nos miramos a los ojos. Justo estaba pensando en cómo cancelar este encuentro, cuando su teléfono sonó de nuevo. Era una llamada de Hibo Xiao, y no sabía qué le estaban diciendo al otro lado. Su expresión se volvió seria, y cuando se acercó a mí de nuevo, con una expresión de disculpa, canceló esta reunión. Xiyu, de repente tengo algo que hacer. ¿Está bien si la próxima vez te acompaño a conocer a tus tíos? Pensé que me enojaría o haría un escándalo, pero en cambio, asentí con calma, justo hoy también tenía cosas que hacer. No pasó mucho tiempo después de que Sen Kingmo se fue, y yo también salí. Fui a pasear por el centro comercial para comprar un regalo para mis amigos con los que me iba a reunir. Preparé un obsequio para cada uno. Cuando llegué al lugar de encuentro, todos abrieron los paquetes y al ver que cada caja contenía un artículo de lujo nuevo, de inmediato exclamaron emocionados, Xiyu, ¿de dónde sacaste tantas cosas? Esto es demasiado real, todo es real. Al ver su expresión de asombro, no pude evitar explicarles. Al ver que no me creían, les revelé mi verdadera identidad. En realidad, lo que les dije antes sobre mi padre apostando por la situación de mi madre enferma es falso. Mi verdadera identidad es Meng Xiyu, el único hijo del magnate. Esta despedida es porque tengo que volver a casa a heredar la fortuna. Al escuchar esto, todos quedaron primero atónitos. Y luego estallaron en júbilo, gritando que el joven de una familia rica estaba justo aquí. Los gritos casi levantaron el techo del restaurante. Alguien recordó a Sen Kingmo y preguntó rápidamente, ¿pero si regresas, qué pasará con Sen Kingmo? ¿Sabe él tu verdadera identidad? Al mencionar a Sen Kingmo, la sonrisa en mi rostro se desvaneció un poco.
Alguien recordó a Sen Kingmo y rápidamente preguntó, ¿pero qué pasará si regresas? ¿Qué pasará con Sen Kingmo? ¿Sabe ya tu verdadera identidad? Al mencionar a Sen Kingmo, la sonrisa en mi rostro se desvaneció un poco. ¿Cómo es posible que planee casarse con otra persona? Al escuchar esto, mis amigos estaban llenos de incredulidad. Para nosotros, él es un amor de una familia rica, pero Mahua solo sacudió la cabeza. Con una ligera sonrisa, él me ama, pero su familia cree que no soy digna de él. Me está obligando a casarme, y yo aún no he tenido la oportunidad de confesar. Hasta se ha comportado con frugalidad, escuchando lo que él dice. Después de casarse, probablemente querrá que sea su amante, y mis amigos se volaron al escuchar eso. ¿Qué amante? Dejar que el único hijo del magnate sea amante. La familia Sen realmente se ha vuelto loca. Está bien, está bien. Cuando llegue el momento en que él me busque en el crematorio, si se entera de que te fuiste de su casa a escondidas. Si descubre tu verdadera identidad, no habrá forma de ocultarlo. Justo en ese momento, Sen Kingmo y Hibo Xiao entraron por la puerta, escuchando lo que decían. Frunció el ceño, preguntando qué verdadera identidad, al ver que ellos entraban juntos. Un amigo, con una voz dulce, estaba a punto de hablar, pero yo lo interrumpí. Miré a las dos personas que acababan de entrar, con una expresión fría. ¿Qué hacen aquí? Al escuchar mi pregunta, Sen Kingmo no pudo evitar sentirse un poco nervioso. Su mirada era inestable. Nuestras familias tienen una colaboración. Solo quedamos en salir a hablar de eso. Al escuchar su respuesta, no pude evitar reírme. Por supuesto que sé sobre su colaboración. ¿Colaboración matrimonial? Porque hay que hablar de negocios. Sen Kingmo y Hibo Xiao no se sentaron con nosotros, sino que se sentaron en una mesa aparte, justo donde podía verlos. La intimidad entre ellos, como cuando él le corta el filete. Él le comparte su comida favorita, le pasa servilletas. Él le limpia la comisura de los labios manchada, entre ellos hay un ir y venir. Al ver a mis amigos furiosos, yo aún mantenía la calma. Una vez que terminó la comida, también se disolvió nuestra reunión. Sen Kingmo propuso llevarme a casa junto con Hibo Xiao. Quizás por lo que pasó la última vez con la pelea por el asiento del copiloto. Esta vez Sen Kingmo aprendió la lección y decidió usar su Rolls Royce familiar. O mejor dicho, el coche del chofer, así que no tendría que ir al asiento del copiloto. El coche avanzaba suavemente hacia la casa de la familia He. El camino estaba despejado, nadie esperaba que un accidente ocurriera en este momento. Un camión descontrolado venía a toda velocidad desde otra dirección. El conductor, instintivamente, giró el volante con fuerza y se escuchó un fuerte golpe. Los dos coches no pudieron evitar chocar. Cuando las ventanas se rompieron, por la inercia me caí hacia el otro lado y justo vi a Sen Kingmo. El pequeño protector Hibo no solo evitó que le pasara algo, sino que también calmó sus emociones. Mi conciencia se volvió borrosa. De repente, recordé el accidente del que hablaron mis amigos, era nuestro cuarto año juntos. Mis sentimientos por él estaban en su punto más intenso, y también fue en un cruce así. También había un camión que venía a gran velocidad. Su dirección era justo hacia donde venía el camión. En medio del caos, él se dio cuenta de que no podía evitar el camión. Solo pudo girar bruscamente para intentar evitar el impacto. El frente del camión se hundió, y él quedó atrapado en el asiento del conductor. Los bomberos y médicos trabajaron juntos durante mucho tiempo para rescatarlo. Finalmente, lograron sacarlo del coche, casi muere ese día. Pero a pesar de eso, logró salir del peligro. Al despertar, su primera pregunta fue sobre mi seguridad. Hoy, el mismo accidente, pero la diferencia es que, la persona a la que instintivamente ayudó ya no era él. La parte trasera del Rolls Royce extendido fue golpeada de una manera que no se podía mirar. Hasta que varias personas bajaron del coche. Sen Kingmo, que había estado calmando las emociones de Hibo, finalmente lo vio. Silenciosamente se cubría la frente, que estaba sangrando. Afortunadamente, mis heridas no eran graves. Después de llegar al hospital y ser vendado, no había ningún problema. Solo porque la herida estaba en la cabeza, el médico recomendó que me quedara en observación 2 días. Sen Kingmo miró la venda en mi cabeza, con una expresión llena de culpa. Siyu, lo siento, solo estaba pensando en colaborar con Hibo en un tiempo, necesitábamos asistir juntos. Su cara no podía lastimarse, por eso lo protegí. Puedes golpearme, gritarme, lo acepto, solo no me ignores, ¿sí?
Su actitud al reconocer su error es realmente sincera, y sus razones parecen tener sentido. Si no recordara su boda, que es en menos de medio mes, no habría mentido en lo más mínimo. No dije que no lo perdonaría, ni que lo perdonaría. Desde el principio hasta el final, tenía esa expresión impasible, y las disculpas de Sen Kingmo no cesaban. No paraba de decir lo siento, y de repente, como si recordara algo, una luz brilló en sus ojos. En unos días es tu cumpleaños. ¿Te parece bien si te doy tu regalo por adelantado? ¿Qué quieres de cumpleaños? Te lo compraré todo. Finalmente levanté la vista hacia él, pero mi mirada no mostraba emoción. Entonces, cómprame un boleto de avión. ¿Para ir a Ucheng en 3 días? ¿Para qué? Se veía algo confundido, pero pronto se dio su propia respuesta. ¿Quieres ir de viaje? No expliqué nada, solo asentí y murmuré. Sen Kingmo no preguntó más, y frente a mí, abrió su teléfono. Compró un boleto de avión a Ucheng. Después de comprarlo, dijo, tengo cosas que hacer en este tiempo, no puedo acompañarte. Ve a Ucheng a divertirte primero, cuando tenga tiempo, iré contigo. Este regalo de cumpleaños es muy pequeño, después te daré una gran sorpresa. Sacudí la cabeza, sonreí suavemente. No es pequeño en absoluto. Después de todo, este boleto de avión es mi camino a casa. Sen Kingmo, gracias por tu regalo, me llevaste a casa personalmente. En estos 2 días de hospitalización, Sen Kingmo parecía haber vuelto a como era al principio de nuestra relación, cuidándome con ternura. Pero la buena racha no duró, su cuidado terminó el día que salí del hospital. Él fue el primero en decir que tenía asuntos en la empresa y pidió al chofer que me llevara a casa. Luego, recibió un mensaje provocador de Hibo. Lo siento, Sen Kingmo y yo nos vamos a casar. Hoy él tiene que acompañarme a la casa antigua para cenar, así que probablemente no podrá recogerte del hospital. No presté atención a ese mensaje, solo regresé a casa en silencio y comencé a empacar. El día de mi partida, me levanté muy temprano, 7 horas antes del vuelo. Saqué las maletas una por una, justo cuando me encontré de frente con Sen Kingmo que regresaba. Al ver que la entrada de la villa estaba llena de varias maletas, su expresión se alteró. De repente, una sensación de inquietud se apoderó de él. ¿Qué estaba pasando? ¿No dije que íbamos a jugar a la ciudadela? ¿O, acaso no compraste tú el boleto de avión? ¿Olvidaste que yo me veía tranquilo, como si realmente solo estuviera preparándome para salir, como si fuera solo un viaje? Pero mis palabras no lograron hacerlo feliz. No es solo por 1 o 2 días. ¿Por qué necesitas llevar tantas maletas? Tiré de la cuerda, llevé un par de cambios de ropa más, quería tomar muchas fotos. Pero antes no me gustaba tanto tomar fotos. Cuando viajábamos juntos, nunca había llevado tantas cosas. La inquietud se extendió desde su corazón hasta todo su cuerpo. Hacía que deseara abrir mi maleta en el acto y revisarla bien, para ver si realmente era como yo quería. Justo cuando iba a moverse, fue interrumpido por el sonido urgente de su teléfono. Era una llamada de Hibo Xiao. Después de contestar, no sabía qué decían al otro lado. Sen Kingmo guardó silencio un momento, pero finalmente salió primero. Antes de irse, no olvidó recordarme una vez más, Siyu, no juegues demasiado tiempo. Cuando regreses, mándame el vuelo. Iré a recogerte. No respondí, porque sabía que no volvería. Este encuentro sería una despedida eterna. 5 horas antes del despegue, cambié la contraseña de la puerta. La cambié de mi cumpleaños al cumpleaños de Hibo Xiao. Luego, pegué una nota en la puerta. Después de todo, este será el hogar del señor He, es mejor que la contraseña sea su cumpleaños. 3 horas antes del despegue, encontré los regalos de la villa, y todas las fotos con Sen Kingmo. Las eché una a una en el brasero. Él se lanzó a mis brazos bajo un cielo lleno de fuegos artificiales, besándome y repitiendo que era suyo. En el ocaso y la Vía Láctea, me confesó su amor, prometiendo amarme toda la vida. Él se interpuso ante un coche y se rompió 3 costillas por mí. Su círculo de amigos estaba lleno de mí. Caminamos juntos por la primavera, él por el verano. Pasamos el otoño y recorrimos el invierno, y ahora los recuerdos se están quemando poco a poco. También hemos terminado por completo. 2 horas antes del despegue, sonó mi teléfono. Al abrirlo, Hibo Xiao me envió un video. En el video, parecía que estaban en una cena familiar, había amigos de Sen Kingmo.
el amigo de Hibok Xiao y los ancianos de ambas partes. Muchas personas rodearon a Sen Qingmo y Hibok Xiao, los dos personajes de conversación. Las voces de burla iban y venían, bésalo, bésalo. Dije que la hermana Qingmo se casaba en unos días, ¿qué tiene de malo darle un beso? En medio de los gritos, Hibok Xiao bajó la cabeza, sonrojada, acercándose a él. Los gritos de la multitud se hacían cada vez más fuertes, animando a Hibok Xiao a que lo besara. Sen Qingmo solo miraba a la persona frente a él y al final cerró los ojos. El video se reproducía una y otra vez, y al llegar a la séptima vez, llegó un mensaje de Hibok Xiao: Meng Xiyu, ¿lo viste? Yo soy el heredero reconocido por toda la familia Sen. ¿Y tú, yerno, tu familia es tan pobre? ¿Cómo podría la familia Sen fijarse en alguien con tu situación? Casarse con una mendiga sería más razonable. ¿Y qué si Qingmo te ama? Su defensa está siendo poco a poco derribada por mí. Primero me acompañó a conocer a sus padres, luego vivió conmigo. Justo ahora me dio un beso. ¿Cuánto falta para que durmamos juntos? No respondí al mensaje de Hibok Xiao, solo en silencio. Imprimí una por una las provocaciones que me había enviado estos días. Las organicé en un montón y las dejé en la vacía sala de estar una hora antes de despegar. En el último papel impreso, dejé esta frase: Feliz boda, Sen Qingmo. Hemos terminado. Luego arrastré mi maleta y salí del complejo de villas, tomé un taxi hacia el aeropuerto. Sen Qingmo, de ahora en adelante, volveré a ser el joven rico que soy y no tendré más relación contigo. En el aeropuerto de Ucheng, cuando salí arrastrando mi maleta, un Bugatti, que a simple vista valía una fortuna, ya me estaba esperando afuera. Al verme acercarme, el hombre fuera del coche inmediatamente me abrió la puerta. Señor, por favor, suba. La maleta fue levantada al coche. Mientras subía y me acomodaba, empecé a charlar con el hombre que se sentó en el asiento del conductor. Tío Li, ¿cómo es que eres tú el que me viene a recoger? ¿El chofer de casa? El tío Li sonrió, y las pequeñas arrugas en sus ojos lo hacían parecer un poco más amable. El coche arrancó. Lentamente me incorporé al tráfico y su voz también resonó. Escuché que el joven volvía hoy, así que decidí encargarme de esto. Parece que el tío Li me extrañaba. Sonreí. Con un toque de burla en mis ojos, le pregunté de nuevo: ¿cómo está la situación en casa? ¿Cómo han estado mis papás estos años? El tío Li ha sido mayordomo en la familia Meng durante décadas, así que me ha visto crecer. Para mí, él es más como un familiar, así que no hay distancia entre nosotros. No negó mi burla. En cambio, asintió: sí, realmente pensaba en eso. Abuelo y la señora están bien en casa. Están sanos, y además de pensar en ti, no hay nada más. Hablé con el tío Li durante todo el camino, y cuando el coche se detuvo en la Villa Meng, ya tenía una idea de cómo habían estado las cosas en casa estos años. Al bajar del coche, me dirigí directamente a la villa. Al abrir la puerta, ya había un grupo de sirvientes esperando a un lado. Al verme entrar, su voz y movimientos eran perfectamente coordinados. Bienvenido a casa, joven. Me sentí un poco impotente mientras el tío Li empujaba la maleta hacia mí. Los sirvientes tomaron la maleta y, al ver mi expresión de resignación, el tío Li sonrió y dijo: el señor y la señora valoran la ceremonia. Al enterarse de que el joven volvía, entrenaron toda la noche para preparar una bienvenida. Ahora deberían estar todos en la sala de estar esperándote. Asentí. Aunque la situación era un poco exagerada, no dije nada que pudiera arruinar el momento. Simplemente fui directo a la sala de estar, donde efectivamente había mucha gente. No solo estaban mis papás, sino también mis tíos y tías. Me acerqué y saludé a todos uno por uno antes de sentarme junto a mis papás. Al ver su expresión preocupada, la calma que había sentido hasta ahora se rompió de repente. Me apoyé en el hombro de mi madre, sintiendo una incomprensible tristeza. Desde pequeño, todos mis mayores me han mimado, nunca he sufrido ninguna pérdida. Hasta que, para adquirir experiencia, oculté mi identidad y fui a la ciudad del mar, donde conocí a Sen Qingmo. Después de 5 años de relación, le di mi corazón. En ese entonces, realmente quería pasar el resto de mi vida con él. Y estaba tan convencido de que tarde o temprano seríamos el único para el otro. Lamentablemente, al final casi me convierto en su amante oculto. Sin saberlo, toda mi sinceridad no era más que para un perro. Mamá notó mi tristeza y me dio una palmadita en el hombro, diciendo que lo que pasó, pasó. Lo que menos tememos es cometer errores,
Al final, siempre podemos empezar de nuevo. Al escuchar las palabras de consuelo de mamá, mi ánimo finalmente se alivió un poco. Al ver esto, los otros también se apresuraron a cambiar de tema y el regalo que había preparado Blan ya estaba listo. Al verlo, me di cuenta de que lo que me había dicho Mengmu por teléfono hace un tiempo no era en absoluto exagerado. De hecho, era un poco conservador. Desde el contrato de la casa hasta la llave. Después, en la parte de atrás, había una larga cadena de llaves, siendo la más llamativa un reloj de diamantes en el centro. Hecho de oro y diamantes, cada diamante era enorme. Cada detalle del reloj revelaba su singularidad y valor, pero ellos parecían pensar que aún no era suficiente. Intentaban llenar la mesa frente a mí hasta el tope, como si eso lo satisficiera. Justo cuando estaba a punto de decir que no era necesario, mi tía de repente golpeó la mesa. Con una chispa en los ojos, dijo, ¿no se acaba de separar Siyu? Justo tengo la hija de un amigo que acaba de regresar al país. Mi amigo ha estado preocupado por ella porque no busca novio. ¿Por qué no se conocen? Mi tía, sin darme opción, sacó su teléfono. Me pasó un contacto y dijo que había visto a la chica antes de que se fuera al extranjero. Era muy bonita, y aunque no haya química, ser amigos no estaría mal. Rápidamente le dije que no era necesario, pero mi tía insistió. Al final, solo pude aceptar su propuesta. No esperaba que, al abrir el contacto que me había pasado mi tía, ya tuviera a esa persona en mi lista de amigos. Entré a ver y no tenía ninguna nota. La foto de perfil era una luna en un fondo negro, y el apodo era muy simple. Solo tenía 2 letras, W. Me quedé atónito. Reflexioné por un buen rato, pero no recordaba cuándo había agregado a esa persona. No pregunté nada y apagué la pantalla del teléfono como si nada. Al final, todas las respuestas aparecerán cuando nos veamos. Mientras tanto, Sen Kingmo finalmente regresó a casa y el día comenzaba a oscurecer. Por otro lado, Sen Kingmo finalmente regresó a casa, el cielo comenzaba a oscurecer. En la villa no había luces encendidas, como de costumbre, ingresó el código. Cuando estaba a punto de empujar la puerta para entrar, se dio cuenta de que no podía abrirla. Confundido, levantó la vista y vio una nota pegada en la puerta. Después de todo, este es el hogar del señor He, es mejor que el código sea su fecha de cumpleaños. El hogar del señor He, pensó He-bo, y su corazón dio un vuelco. ¿Acaso Siyu sabe algo? Pero solo se habían visto una vez. ¿Nadie más podría contarle sobre esto? ¿De dónde podría saberlo? La cuestión de su matrimonio con He-bo lo dejó un poco dudoso. Ingresó la fecha de cumpleaños de He-bo con algo de vacilación y la puerta de la villa se abrió de inmediato. Al encender las luces, la villa estaba vacía y de manera instintiva llamó, Siyu. Su voz resonó en la villa, pero no hubo respuesta. Entonces recordó que había ido a la ciudadela hace un par de días, normalmente no me ausentaba tanto tiempo. La mayoría de las veces, lo esperaba en casa a que regresara. O más bien, desde que comenzamos a vivir juntos, al pensar en esto. Una sensación de inquietud se apoderó de Sen Kingmo, sintió su corazón vacío. ¿Acaso Siyu está hablando en serio? Pero al pensarlo de nuevo, desechó esa idea. ¿Cómo podría ser? Siyu me ama tanto, probablemente solo es porque en estos días he pasado menos tiempo con él. Y por eso ha estado pensando en cosas raras y terminó adivinando. Nuestra relación con He-bo. Al final, Siyu volverá a estar a mi lado. Al final, solo tiene que convencerlo un poco, pensó. Se ajustó las cejas y levantó el pie para ir hacia la sala. Parece que más tarde tendrá que llamarme para preguntar cuándo regreso. Tendremos una buena charla, pero al llegar a la sala, el teléfono aún no había marcado, su mirada se vio atraída por las cosas que estaban sobre la mesa del salón. Sen Kingmo no detuvo sus pasos ni un instante y se dirigió más rápido hacia allí. Rápidamente se sentó en el sofá y tomó un montón de documentos de papel que no sabía qué eran, sintiendo una leve expectativa en su corazón. ¿Es esto algo que me dio Siyu? Ya lo decía, solo estaba de mal humor. ¿De verdad se va a ir? Una leve sonrisa se dibujó en su boca, pero rápidamente se quedó paralizado al ver el contenido del papel. En la parte superior de la hoja, además de una línea de escritura a mano, no había nada más. Sen Kingmo reconoció de inmediato que era su propio yo. Si no mirabas de cerca lo que estaba escrito, solo parecería agradable a la vista. Pero precisamente así, las palabras que había escrito eran como un pesado martillo, golpeando su corazón. Sen Kingmo,
felizmente casado. Hemos terminado. Parecía escuchar el zumbido en sus oídos, su mente estaba en blanco. Miró detenidamente varias veces, hasta que finalmente se aseguró de que no se había equivocado. Lo que decía era felizmente casado. Hemos terminado. Siyu ya no lo quería. Debía ser una broma, ¿verdad? ¿Cómo podría Siyu no quererlo? Su mano, sin darse cuenta, pasó la página. La arrugó y la lanzó lejos, también por esta abertura. El contenido de la segunda página se reveló. Era una captura de pantalla de un registro de chat impreso. Desde el día que se hicieron amigos, se registró. No tengo notas, pero Sen Kingmo reconoció de inmediato que esa persona era Hee Xiao. El primer mensaje fue enviado hace medio mes por Hee Xiao. Pasó página tras página. Su corazón se hundía más y más. Escuché que tú eres el que Kingmo tiene fuera. Déjame presentarme. Me llamo Hee Xiao. Es su prometido. Te aconsejo que te comportes y te vayas pronto. De lo contrario, cuando yo y Kingmo estemos casados, no te verás bien al ser echado de la villa. Con solo una palabra mía, Kingmo volverá a buscarme. Mañana conoceremos a los padres. Cuando realmente estemos casados, ¿qué serás tú? Un mantenido que no puede mostrarse, ¿verdad? ¿Qué importa que te ame? Ahora ya me ha besado. ¿Cuánto falta para que durmamos juntos? De vez en cuando, también se intercalaban algunas fotos o un video. Había fotos de ellos probándose trajes de boda, fotos de ellos eligiendo anillos de diamantes. Había fotos de ellos eligiendo el lugar de la boda. Y ese video fue el que abrí y capturé una imagen, la toma más representativa de todo el video. También era el momento que Hee Xiao más quería que viera, era él y Hee Xiao frente a los padres de ambos y un grupo. Bajo el testimonio de los amigos, se besaron con ternura. La tensión en su mente se rompió como una cuerda, y una inquietud silenciosa invadió su corazón. Su rostro se tornó pálido, y en su boca seguía murmurando la palabra desgracia. De repente se arrodilló como si hubiera recordado algo. Se levantó de un salto, furioso, y corrió hacia el dormitorio de arriba. Sus piernas temblaban un poco, y al subir las escaleras, accidentalmente pisó en falso. Se escuchó un golpe, y él rodó por las escaleras. El dolor le devolvió un poco de lucidez. Apretando los dientes, se sostuvo del pasamanos y se levantó de nuevo, cojeando hacia arriba. Quizás esta vez, porque iba más despacio, no ocurrió ningún accidente. Regresó sin problemas al dormitorio y al mirar a su alrededor, se dio cuenta de que solo quedaban sus cosas, y todos los objetos relacionados conmigo habían desaparecido por completo. Incluso los marcos de fotos que antes estaban en las mesitas de noche, ahora no tenían las fotos de nosotros. Solo quedaba el marco vacío en su lugar. Sen Kingmo pareció darse cuenta de algo, y su mirada se llenó de pánico nuevamente. Abrió el armario y luego los cajones. Después de sacar sus cosas, esos lugares quedaron vacíos. Buscó en el dormitorio, el baño, la oficina, revisó cada rincón de la villa, cada lugar donde podría haber algo relacionado con nosotros. Pero no encontró ni una sola cosa que tuviera que ver conmigo. Recordó que hace un tiempo dije que quería hacer una limpieza profunda y tiré todas las cosas de pareja entre ellos. En ese momento, finalmente comprendió la razón por la que había hecho eso y se dio cuenta de lo cruel que había sido. No dejó ningún recuerdo, y la inquietud en su corazón estaba a punto de volverse tangible. Pero aún no podía creerlo, habían estado juntos durante 5 años. Yo claramente estaba enamorada, y él podía ser tan despiadado como para dejarme. No podía creer lo que veía, solo le quedaba la necesidad de encontrarlo y aclarar las cosas. Ni siquiera sabía lo que había hecho. Cuando volvió en sí, ya estaba de regreso en la sala. En su teléfono ya sonaba un largo tono de ocupado, el timbre sonó durante mucho tiempo. Al final, del otro lado contestaron. Quizás porque ya era tarde. Me despertaron del sueño y no vi quién estaba llamando. Simplemente contesté, con un poco de confusión en la voz, aún no completamente. Despierto. ¿Para quién es esto, Siyu? Soy yo, dijo con dificultad, temiendo que colgara pensando que era una llamada de acoso. ¿Dónde estás? Quiero verte. Además, ¿qué pasó con nuestra foto juntos? Desde el momento en que abrió la boca, mi conciencia ya estaba completamente despierta. Levanté mi teléfono y al ver los caracteres Kingmo en la pantalla, Chen Chen suspiró, había subestimado y olvidado bloquear su contacto. Mientras yo permanecía en silencio, Sen Kingmo del otro lado
Seguía llamando mi nombre insistentemente, lo que me llenó de un leve fastidio. Señorita Sen, ya está a punto de formar una familia, debería haber un poco de precaución. Esas fotos, cuando el señor G se mudara a la villa. Seguramente no le gustaría verlas, así que las quemé. En cuanto a vernos, creo que no es necesario. Estás a punto de casarte con otra persona, ¿qué sentido tiene reunirte con tu ex? Al escuchar que todas las fotos fueron quemadas, Sen Kingmo sintió su corazón desgarrarse. Lo que más le dolió fue mi rechazo directo. Siyu, no acepté la ruptura. Lo que hay entre Hibok Xiao y yo no es como tú piensas, la única verdad que amo eres tú. ¿Cómo puedes abandonarme así, sin más? Incluso escuché un nudo en su voz, lo que me dejó en silencio por un momento. Rara vez lo he visto llorar, en 5 años de relación, no cuenta esta vez. Solo lo vi llorar una vez, fue cuando tuvimos aquel accidente juntos. Claramente él era el que estaba más herido, pero al despertar, al ver mis heridas inevitables, no pudo contener el llanto. No se podía notar en él esa faceta decidida y fría del mundo empresarial. Si en ese momento hubiera un socio colaborador de Sen, al verlo así, seguramente se quedaría boquiabierto. Esta es la segunda vez, nunca he negado a la antigua Sen Sin. Mi amor por ti es silencioso, pero precisamente porque he visto cómo me ama. Así que más tarde, cuando él aceptó el matrimonio con Hibok Xiao para lidiar con la presión familiar, yo también pude notar con agudeza que su corazón comenzaba a desviarse. Tal vez aún me ama, pero ya no soy la única a la que ama. Por eso, me convertiré en la primera persona que él abandonará después de sopesar sus opciones. No importa si él tomó la decisión de mantenerme en secreto, como una amante, o si fue cuando, en el accidente, instintivamente salvó a la pequeña. Su primera opción ya no soy yo, así que, aunque ahora escuche su ahogo y su tristeza, mi corazón ya no puede agitarse ni un poco. Sen Kingmo, solo hemos roto, la ruptura no necesita el consentimiento de ambos. Y si hablamos de abandono, ¿acaso no fuiste tú quien primero renunció a nuestra relación? ¿Ahora vienes a decir que yo te abandoné? Y ya que hemos llegado a este punto, por favor entiende, ya hemos roto. Te pido que no vuelvas a interrumpir mi vida. Cada palabra que digo hace que el corazón de Sen Kingmo duela un poco más. Él movió los labios, con los ojos llenos de tristeza. Si yo apenas había pronunciado mi nombre cuando el teléfono sonó con el tono de desconexión. Se quedó atónito, intentando volver a marcar, pero se dio cuenta de que la llamada ya no podía conectarse. Lo habían bloqueado. Sen Kingmo intentó otros medios de contacto, pero descubrió que todos los mensajes enviados tenían un signo de exclamación rojo. Se dejó caer en el sofá, su mirada volvió a caer sobre aquel montón de documentos. Fijó la vista en esos papeles, la tristeza y la ira se volvían adictivas. De un tirón, barrió esos papeles de la mesa con fuerza. Las hojas volaron en el aire, en medio de un silencio absoluto, y finalmente cayeron desordenadamente sobre la mesa, el sofá y el suelo. Todo es culpa de Hibok Xiao, si no hubiera traído este asunto a mi atención. ¿Cómo podría haberme ido de manera tan decidida? La última noche, justo frente a él, estaba la frase que Hibok Xiao me había enviado. Él te ama, ¿y qué? Ahora ya me ha besado, ¿cuánto más falta para que lleguemos a la cama? Ahora ya me ha besado, ¿cuánto falta para que lleguemos a la cama? Su mirada era profunda, fijos en esas palabras. Después de un rato, de repente soltó una risa tonta, como si en sus ojos apagados hubiera destellos de oscuridad. Hibok Xiao, ya te lo había dicho. La única persona que me gusta es Siyu. ¿Quién te dio el valor para meterte con Siyu? Ya que quieres casarte tanto, ¿qué tal si te regalo un gran obsequio? No sé nada de los pensamientos de Sen Kingmo. Con una expresión impasible, metí el número de Kingmo en la lista negra, y junto con eso, bloqueé todos sus contactos antes de volver a guardar el teléfono. Chen Chen se quedó dormido. Esa noche dormí especialmente bien, porque al día siguiente era mi primer día reportándome en Sengi Group. Como CEO recién llegado, me desperté muy temprano. Tengo confianza en establecerme en este puesto, pero al menos en mi primer día, no quiero dar de qué hablar. Sengi Group es la empresa familiar de los Meng, con más de 100 años de historia, abarcando un amplio rango: ropa, joyería, perfumes, bolsos, cosméticos, cuidado de la piel y productos de uso diario. Sengi no solo tiene participación, incluso puede liderar el mercado. En realidad, al principio, planeaba comenzar con una de las marcas bajo Sengi,
Solo que los padres de Men dicen que creen que puedo asumir el cargo de CEO. Me empujaron a esta posición, así que el día que asumí el cargo, la noticia de que un joven y apuesto CEO había aterrizado en Senyi Group se esparció por todo el círculo. En ese momento, Sen Kingmo estaba con sus hermanas, en el club más grande de Aicheng, bebiendo en silencio. Al escuchar que me enteré de que él se iba a casar con otra persona, rompió con él en un arranque de ira. Nadie se tomó eso en serio, solo era que no podía aceptar que en el futuro solo podría seguirlo sin nombre ni estatus, así que rompió por despecho. Escuché que hace poco renunció a su trabajo. No te preocupes, cuando se le acabe el dinero, tarde o temprano volverá. De lo contrario, ¿quién llenará el vacío de su padre jugador y su madre enferma? Esos tipos como él, los he visto muchos. Antes solo quería acercarse a ti, ahora, con el sueño roto, no poder aceptarlo es normal. Al final, en un tiempo, solo tendrás que volver a convencerlo. Él siempre ha estado en su mundo de ilusiones. Que él esté viviendo la vida que siempre soñó, ni siquiera se lo imaginaba antes. Las voces de burla hacia mí resonaban sin parar. Escuchando eso, hasta Sen Kingmo, que estaba bebiendo solo, lo encontraba un poco molesto. Su rostro se oscureció y de repente lanzó su copa de vino con fuerza. El sonido del cristal rompiéndose resonó junto con los fragmentos que volaron. Hizo que el ambiente ruidoso se callara un poco. La voz fría y helada de Zurrán se escuchó. ¿Ya dijiste suficiente? Todos los demás lo miraban atónitos. Sin reacción, nadie entendía por qué estaba tan enojado. Escuchar sus palabras parecía que me estaba apoyando, pero no era la primera vez que decían eso de mí. Incluso frente a él, ya lo habían dicho varias veces sobre Sen Kingmo y yo. Nunca habían dicho nada. ¿Qué significa esto ahora? Al final, fue Wang Tianmei, la más cercana a él, quien frunció el ceño. Fue la primera en romper este silencio sepulcral. Sin embargo, aún no tomaron en serio su enfado, pensaron que solo se quejaba de que estaban muy ruidosos. Se rió un par de veces, mirándolo con un tono burlón. ¿Qué pasa, Kingmo? ¿Estás de mal humor? Sabemos que te importa un poco más. No te preocupes, ¿cómo podría realmente dejarte ir, este árbol de dinero? Créeme, en menos de medio mes, seguro que se rendirá contigo. Para entonces, no será más que lo que tú digas. Pero en el instante que terminó de hablar, levantó la vista hacia Wang Tianmei, con una mirada muy firme. Su voz sonó fría al disculparse. Wang Tianmei se quedó atónita, sin entender lo que quería decir. Su voz volvió a sonar, disculpándose con él. Hasta ese momento, Wang Tianmei finalmente entendió que realmente estaba molesto por cómo lo menospreciaban. ¿Por qué estaba tan agitado Kingmo? Además, las chicas no estaban equivocadas. Un chico pobre se acerca a ti, ¿no es solo por dinero? Cuando lo decíamos antes, tú tampoco lo refutabas, ¿verdad? Al escuchar lo que dijo Wang Tianmei, Sen Kingmo se quedó atónito, la calidad en sus ojos se desvaneció. Al final, se convirtió en confusión. Resulta que, en el pasado, cuando me encontraba en esta situación, siempre elegía dejarme llevar, ¿verdad? Mientras buscaba en sus recuerdos, intentando encontrar evidencia para refutarlo. Se dio cuenta de que Wang Tianyun tenía razón, no era la primera vez que me menospreciaban así, y él, ya estuviera presente o no, siempre optaba por hacerse el desentendido cuando hablaban en francés. Solo cuando lo decían frente a mí, se atrevía a intervenir un poco. Pero, ¿cómo puede considerarse eso como evidencia? Solo era una actuación forzada ante mí, y esos momentos de silencio eran realmente sus pensamientos más profundos. Al pensar en esto, de repente se quedó en blanco, sin saber qué decir. Solo podía servirse otra copa tras otra, tratando de embriagarse nuevamente. Pero al mismo tiempo, en el corazón de Sen Kingmo, surgió una pizca de ironía. Sí, Siyu tiene un padre jugador, y una madre gravemente enferma. Ahora, yo también he perdido mi trabajo. Quizás en un tiempo, realmente volveré a estar a su lado. En ese momento, los demás tampoco querían quitarle las lentes de contacto. Ya habían cambiado de tema. El grupo Senyi había nombrado recientemente a un nuevo CEO. ¿Han escuchado algo al respecto? Dicen que es el joven maestro de Mengia. En los últimos años, no se había sabido nada de él porque estaba fuera, buscando desarrollarse por su cuenta. Ahora que regresa, seguramente le entregarán directamente el mando a él. Después de todo,
Menjia solo tiene un hijo. Esos negocios, al final, también caerán en sus manos. Aunque sea un recién llegado, ya ha sido preparado desde hace tiempo para asumir el cargo. Dices que todos están en el mismo barco, pero ¿por qué hay tanta diferencia entre las personas? Sen Kingmo no estaba interesado en este tema, así que no participó, solo se sentó solo en un rincón. Las botellas de licor vacías frente a él se acumulaban cada vez más. No prestó atención, así que no escuchó lo que decían sobre el joven maestro Menjia en los últimos años. Las botellas de vino vacías frente a él se acumulaban cada vez más. No estaba prestando atención, así que tampoco escuchó que hace unos años el joven maestro Meng estaba fuera. En todos estos años, nunca había pensado en volver a casa. Quizás lo que dejé escrito en esa nota cuando me fui era verdad. Cuando la fiesta terminó, ya era de noche. Sen Kingmo había bebido demasiado, y sus pasos se volvían inestables. Wang Tianmei y los demás lo miraban, viendo que apenas podía mantenerse en pie. No podían dejarlo ir solo, así que llamaron a He Boxiao. Cuando él llegó apresuradamente, solo quedaba Wang Tianmei al lado de Sen Kingmo. Al verlo llegar, rápidamente le entregó a Sen Kingmo a su cuñado, Kingmo Hye. Te lo dejo a ti, asegúrate de llevar a Kingmo Hye de regreso. Dijo esto mientras le lanzaba una mirada que decía tú sabes. Tomó sus llaves del auto y salió del reservado. Solo quedaron Sen Kingmo, completamente borracho, y He Boxiao, con la cara sonrojada. No lo llevó de regreso a la villa de los Zen, sino que se fue directamente a su propia villa. Finalmente entró en la habitación y lo dejó caer en la suave cama. Con cuidado, le limpió la cara y luego se acostó a su lado con delicadeza. Kingmo, al fin y al cabo, vamos a casarnos, solo que se adelantó un poco. La mujer a su lado no sabía si realmente había escuchado sus palabras. Se hundió en su hombro, dejando escapar un aliento caliente. Su aliento caía sobre su cuello, haciendo que su cuerpo temblara involuntariamente. La temperatura de la habitación parecía elevarse con la atmósfera cargada de tensión. Pero al siguiente segundo, el nombre que él gritó hizo que su corazón, que estaba a punto de saltar de su pecho, volviera a su lugar. Yu solo lo abrazó con fuerza, sin hacer ningún otro movimiento. Era como si al soltarlo, él pudiera desaparecer nuevamente. He Boxiao yacía en sus brazos en silencio, sin hacer nada más. Solo había un destello de veneno en sus ojos. Meng Xiyu era solo Meng Xiyu. Si pudiera desaparecer de este mundo, sería genial. Al día siguiente, Sen Kingmo despertó con resaca, sintiendo un fuerte dolor de cabeza. Quiso levantarse para presionarse la cabeza, pero de repente se dio cuenta de que parecía haber alguien más en su abrazo. Miró hacia abajo. Parecía que había alguien más en sus brazos. Él bajó la cabeza, pero solo vio la parte superior de una cabeza con rizos perfectamente peinados. Su mente aún no reaccionaba al nombre y ya había llamado a Siyu. Pero en cuanto las palabras salieron de su boca, se dio cuenta de que algo no estaba bien. Él claramente aún estaba en la ciudadela y no había regresado. Además, hace solo un par de días, yo había sido tan decidida al romper con él. En este momento, ¿cómo podría estar compartiendo la cama con él? Más aún, Siyu nunca se había hecho rizos. De repente, una sensación de mal augurio se apoderó de él y, con fuerza, empujó a la persona hacia afuera. En medio de un profundo sueño, He Boxiao fue empujado de la cama. Con un golpe, cayó al suelo y se despertó por completo. Al levantar la vista, vio a Sen Kingmo con una expresión sombría. ¿Qué haces aquí? Su voz fría y sin emoción lo hizo sentir de inmediato una profunda injusticia y no pudo decir nada. Si la persona frente a él fuera otra, tal vez al verlo así, realmente se ablandaría. O quizás, si fuera el Sen Kingmo de antes de que rompieran, tal vez no lo trataría con tanta frialdad. Pero, por desgracia, la persona que lo veía así, era el mismo Sen Kingmo que lo había provocado y que había causado su ruptura. He Boxiao, a pesar de todo, permaneció indiferente, incluso su expresión se volvió más oscura. Rápidamente reprimió su injusticia y explicó, anoche te emborrachaste. No me dejaste ir a tu villa, así que solo pude traerte a mi casa. Al escuchar esto, Sen Kingmo se dio cuenta de que había dejado que su ira lo dominara. Y no había notado que esta habitación no era la suya. Su expresión mejoró un poco, pero la desconfianza en sus ojos hacia él no había disminuido en absoluto. Entonces, ¿cómo es que estamos durmiendo juntos? En cuanto terminó de hablar, vio que en su rostro aparecía un ligero rubor. Yo solo quería asegurarme de que estuvieras bien, pero tú no me dejabas ir.
La forma en que él se veía, entre ansioso y avergonzado, hizo que Hee Bok-seo se sintiera un poco incómodo. No sabía cuánto de lo que decía era cierto, solo vio que él se levantó de repente. Antes de salir de la habitación, solo le lanzó una mirada aturdida. Hee Bok-seo, guarda tus pensamientos. Casar no solo es porque eres obediente y así puedo lidiar con mis padres. Si hay una próxima vez, no me importaría cambiar de persona. Hee Bok-seo se veía mal, observando su figura alejarse. Casi muerde su lengua de rabia. La familia Meng de la Ciudadela. Mirando el número desconocido que volvió a iluminarse en mi teléfono. Por primera vez sentí que Seo In-yue era como un parche de perro que no se puede quitar, realmente molesto. Después de bloquearlo, estuve tranquila un buen tiempo, pero últimamente no sé qué le pasó, cada vez que bloqueo un número, él simplemente cambia de número y sigue llamándome. Después de colgar y bloquear ese número nuevamente, el constante sonido del teléfono finalmente se detuvo. Solté un suspiro suave. Apagué el teléfono y lo puse boca abajo en la mesa, finalmente tuve tiempo para examinar este documento frente a mí. Este proyecto es el primer gran proyecto que tomé desde que llegué a Sengi. Si puedo cerrar este trato a la perfección, tendré un lugar firme entre los altos mandos de Sengi. Al principio, no dudé en asumir este proyecto, pero después de asumirlo, me di cuenta de que de repente había un Seo In-yue entre los licitadores. No tengo miedo de enfrentarme a Seo In-yue, solo no entiendo qué es lo que realmente busca. La base de la revisión está en Aicheng. ¿Acaso se está involucrando en el proyecto de protección de la ciudad por mí? Al pensar en esto, no pude evitar sonreír tontamente. Seo In-yue no pensará que esto es muy romántico, ¿verdad? Preparando una boda con un hombre, mientras se aferra a otro hombre, navegando en dos barcos con tanta desfachatez. Y aún se atreve a decirme que él y Hee Bok-seo no son lo que yo pienso. Pero incluso si realmente no ama a Hee Bok-seo, ¿qué importa? Hee Bok-seo, al final, es la persona que eligió para casarse con su propio consentimiento. Aunque no sea el hijo único del multimillonario, no debería actuar por su cuenta, haciéndome pasar de novio oficial a amante oculto. Esta licitación es muy competitiva. No solo participan Senxi y la revisión de la protección de la ciudad. La mayoría de las primeras familias también están involucradas. Por supuesto, hay otros como Seo In-yue, que vienen de otras ciudades. Debido a la gran cantidad de personas, los organizadores decidieron hacer un banquete e invitar a todos los grupos que participan en la licitación. Cuando mi tía me trajo la invitación, me guiñó un ojo de manera misteriosa. Miré su mirada significativa. Pensé que me había perdido alguna información y lo miré a mi tía con cara de confusión. ¿Hay algo más? Al escuchar esto, mi tía, de inmediato me lanzó una mirada de reojo, al ver que parecía que realmente había olvidado por completo lo que habíamos acordado hace unos días. No continuó con el misterio. Me dio una palmadita en el hombro y dijo, oye, hace un tiempo, ¿no dijimos que te ibas a encontrar con la hija de mi amigo? Él también ha estado muy ocupado últimamente, así que no tuvo tiempo. Pero esta vez, él también irá a la licitación, así que justo pueden ir juntos. Al escuchar que se trataba de un encuentro a ciegas, me quedé sin palabras. Además, con la ocasión de este encuentro, no sabía si reír o llorar. Tía, si vamos a la licitación, entonces seremos competidores. ¿Hacer que los competidores se encuentren en el lugar de la licitación? Eres la primera en hacerlo. Seguí con mis palabras y levanté el pulgar en señal de aprobación. Pero a mi tía no le importó, y dijo, ¿y qué? Los oponentes en el campo no siempre son enemigos fuera de él. Además, si se ven primero y luego usas tu encanto, ¿no sería genial? He investigado, y aunque esa chica nunca ha tenido una relación, sí le gustó a un chico. Se dice que es justo tu tipo. Al escuchar esto, me confundí y recordé la última vez. Desde que descubrí que yo y esa persona ya éramos amigos, omití el paso de agregarlo como amigo. Y después olvidé chatear. Naturalmente, también olvidé el asunto del encuentro a ciegas. Ahora, al ser recordado por mi tía, finalmente recordé que la persona que le gustaba a él era de mi mismo tipo. Ya eran amigos desde hace tiempo. ¿No será que esta chica me agregó como amiga por eso? Fruncí el ceño y mi aprecio por él disminuyó un poco. Ahora parece que no es que realmente no quiera encontrar un novio, solo que no ha olvidado a la persona que tiene en su corazón. En esta situación, acercarme yo no sería como ofrecerme de reemplazo.
No mencioné esto a mi tía Meng, ya que ella tampoco lo sabía. Solo sonreí de manera superficial y acepté la invitación en relación a la ceremonia de encuentro que mencionó mi tía. Solo sonrió de manera superficial y aceptó la invitación. En cuanto a la ceremonia de encuentro que mencionó su tía, ya no siento nada, solo que no lo esperaba. Pensé que mi silencio contaba como un juguete, pero en los ojos de mi tía se convirtió en un consentimiento. El día de la subasta, me hicieron esperar afuera de la villa de Meng Jia. Hola, señor Meng. Una mujer vestida con un conjunto de vestido de Chanel me llamó. Rápidamente se acercó, pero yo solo me quedé de pie frente a él, sin moverme ni un paso. Aún no te he preguntado tu nombre. Él se quedó atónito, mirando hacia abajo. En sus ojos había una soledad, y después de un momento de silencio, respondió, me llamo He Jining. Al recibir la respuesta, no quise seguir estancada con él. Cuando él me indicó de nuevo que subiera al coche, obedientemente me senté en el asiento del copiloto. Hasta que la puerta se cerró, permanecí en silencio sin hablarle más. Miraba el paisaje por la ventana, pero sin darme cuenta, repetía en mi mente el nombre He Jining. No tengo una impresión especial de ese nombre, solo me parece vagamente familiar. Giré la cabeza para mirarlo y vi que solo estaba concentrado en conducir. Quería decir algo, pero no sabía cómo empezar. Después de dudar un rato, al final no dije nada. El coche pronto se detuvo frente al salón de banquetes. He Jinjin y yo bajamos del coche. Yo tenía la intención de entrar directamente. Caminé un poco hacia adelante, pero él seguía parado detrás de mí. Me volví y lo que vi fue su expresión de preocupación. ¿Qué pasa? Me sentí un poco confundida. Él apretó los labios, alzó la vista y me miró. Los demás entraban de la mano con sus acompañantes. No sé por qué, pero en el rostro de He Jinjin no había ninguna expresión. Sin embargo, de alguna manera, vi un atisbo de desamparo en su cara. Tosí suavemente, sintiéndome un poco impotente, y volví a acercarme. Tomé su mano y juntos nos dirigimos hacia el salón de banquetes. Al acercarnos a la puerta, no pude evitar preguntar en voz alta, ¿nos conocíamos antes? Al escuchar mi pregunta, He Jinjin dijo que no era cierto que no se sintiera decepcionada, realmente no recordaba nada de mí, justo cuando pensé que no respondería a esa pregunta. Finalmente rompió ese silencio y dijo, éramos compañeros de clase en la secundaria. Solo he sido siempre el que se sienta en la esquina, porque por ser solitario y callado, siempre he sido el más fácil de ignorar en la clase. Incluso mi padrastro y madrastra siempre están ocupados con el trabajo y no tienen tiempo para prestarle atención. En ese entonces, yo, y Jinjin, estaba sumergida en mi propio mundo todos los días. Reaccionaba con frecuencia a los compañeros que se acercaban a hablarme, aunque no era nada del otro mundo. Pero nadie podía recordarme, aunque él me había querido durante mucho tiempo. Desde la primera vez que me acerqué a él, a diferencia de otros. Solo le saludaron de manera superficial y nunca volvieron a tener contacto, a diferencia de los demás compañeros. En ese momento, no lo ignoraba por su silencio. No importaba qué problema o asunto, siempre preguntaba seriamente la opinión de todos los compañeros, incluyendo la suya. Yo me convertí en la persona que más veces apareció en su vida. También me convertí en la única luz en su vida. Pero luego, él odió innumerables veces su propia timidez y silencio, lo que solo le permitió, al graduarse, agregarme como amiga a través de la única información del anuario. Pero nunca se atrevió a hablarme, porque siempre sintió que, un tipo tan ordinario como él no merecía a alguien como yo. Luego, más tarde, mientras estudiaba en el extranjero, también recibió terapia psicológica y preguntó por primera vez sobre mí. Lo que escuchó fue que yo estaba saliendo con otra persona. En ese momento, él solo deseaba que yo fuera feliz. Pensó que, aunque fuera un pasajero en mi vida para siempre, ya estaba a punto de rendirse. Pero en ese momento se enteró de que yo había terminado con mi novia. Así que regresó. Hasta este momento, escuché la explicación de Jinjin. Finalmente encontré en un rincón de mi memoria los recuerdos relacionados con él. Solo al pensar en aquel compañero callado de antes y al ver ahora que participa en banquetes y negocia colaboraciones sin ningún problema, todavía me cuesta creerlo. No pude evitar exclamar en voz alta, han pasado años y has cambiado mucho, te ves más bonita. Al escuchar mi última frase, no pudo evitar sonrojarse. El salón del banquete estaba muy animado. Había mucha gente participando en la licitación. Los dos apenas habían entrado al salón del banquete cuando,
Un hombre y una mujer más entraron al salón. Solo escuché el ruido. Un hombre y una mujer más entraron al salón de banquetes. Solo escuché el ruido. Sin querer, miré hacia la entrada del salón. Y, para mi sorpresa, me encontré cara a cara con la persona que llegó, Meng Xiyu.